Está arrestada por hacerse pasar por un oficial militar en el robo de propiedad gubernamental. Mi propio hermano gruñó mientras estampaba mi cara contra el frío suelo de mármol del comedor de nuestra abuela, su rodilla hundiéndose en mi columna vertebral mientras toda nuestra familia extendida observaba con horror congelado. Las esposas se clavaron en mis muñecas mientras tiraba de mis brazos hacia atrás, su voz goteando con el mismo desprecio que había llevado desde que éramos niños. Siempre supe que eras un fraude. Estás jugando a disfrazarte con trajes que compraste en línea, mintiendo sobre una falsa carrera militar para sentirte importante. El silencio en esa habitación era ensordecedor. 23 miembros de la familia, tías, tíos, primos, nuestra abuela anciana y su silla de ruedas, todos mirándome como si fuera una delincuente común siendo arrastrada de su mesa de cena dominical. Mi hermano, Derek, con su impecable uniforme de sargento de policía, se cernía sobre mí con esa satisfacción engreída que había usado toda nuestra vida cada vez que podía hacer de hijo predilecto, el verdadero oficial de la ley, el que tenía la placa legítima y el respeto que venía con ella. Derek, por favor, susurró nuestra prima Yasmín desde la esquina, con la mano cubriendo su boca. No así. No frente a la abuela Rose. Pero Derek estaba en su elemento ahora, actuando para un público que siempre había favorecido su éxito convencional sobre mis misteriosas ausencias y vagas explicaciones sobre trabajo clasificado. Había estado construyendo este momento durante meses, tal vez años, recolectando lo que él pensaba que era evidencia de mi engaño, las medallas militares en mi apartamento que había fotografiado durante un control de bienestar, los uniformes de gala que colgaban en mi armario que declaró demasiado auténticos para ser réplicas, las llamadas telefónicas que recibía en otras habitaciones, hablando en códigos que él no podía entender. Ella les ha estado mintiendo a todos, anunció a la sala, su voz resonando en la lámpara de araña de cristal que colgaba sobre la antigua mesa de comedor de nuestra abuela, viviendo en algún mundo de fantasía donde es una heroína militar condecorada en lugar de lo que realmente es una mujer de 32 años que nunca terminó la universidad. Nunca tuvo un trabajo real y gasta el dinero de su fideicomiso en recuerdos militares para engañar a su propia familia. Sentí la alfombra persa raspar contra mi mejilla mientras presionaba mi cara con más fuerza contra el suelo. Sentí los jadeos sorprendidos y las conversaciones murmuradas ondulando por la habitación como un estanque perturbado. La voz de mi abuela, frágil pero aguda, cortó el caos. Derek, hijo, ¿qué estás haciendo? Esta es Aria. Esta es tu hermana. Esta, dijo Derek, levantándome con fuerza innecesaria, es una criminal, y estoy haciendo mi trabajo. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió de golpe con una fuerza que hizo vibrar las ventanas en sus marcos. Botas de combate resonaron a través de los pisos de madera noble del vestíbulo. Y de repente, el comedor se llenó con 6 figuras en uniformes de gala azules, sus uniformes portando insignias que hacían que las rayas de sargento de Derek parecieran accesorios de juguetería. El hombre que los lideraba, alto, de cabello plateado, con más cintas en su pecho de las que mi familia había visto jamás fuera de una película de guerra, echó un vistazo a la escena y su rostro se puso blanco con lo que solo podía describirse como puro terror. Dios mío, respiró, su voz transmitiendo la autoridad de alguien acostumbrado a comandar a miles. Sargento, aléjese de ella. Aléjese de ella ahora mismo. El agarre de Derek en mi brazo se aflojó, la confusión reemplazando su confianza anterior. Señor, no sé quién es usted, pero esto es asunto de la policía. Esta mujer está arrestada por... ¿Por qué? La voz del hombre de cabello plateado podría haber cortado el vidrio. Dio un paso adelante, y vi a Derek retroceder, algún reconocimiento primario de autoridad superior anulando su jurisdicción civil. Por servir a su país con más distinción de la que usted podría comprender en 3 vidas. La habitación quedó mortalmente silenciosa. El tanque de oxígeno de mi abuela siseó suavemente en la esquina. La taza de café de alguien tintineó contra un platillo. El hombre de uniforme de gala azul me miró directamente, todavía esposada, todavía presionada contra el pecho de Derek, todavía usando el sencillo vestido negro que había elegido para lo que se suponía que era una pacífica cena familiar. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo que Derek nunca me había mostrado, algo que ninguno de ellos me había mostrado: respeto. Levantó su mano a su sien en un saludo enérgico que pareció resonar a través del silencio como un disparo. General Montgomery, dijo, su voz resonando en el comedor como una oración, Coronel Richardson informando. Recibimos la noticia. Hubo una situación involucrando a usted.
Vinimos tan pronto como pudimos. Las esposas cayeron de mis muñecas con un estruendo metálico que pareció reverberar a través de la eternidad. Derek tropezó hacia atrás, su rostro pasando por confusión, incredulidad y horror creciente. Detrás de él, 23 miembros de la familia permanecían sentados en sus sillas, congelados, con sus rebanadas a medio comer de la famosa tarta de melocotón de la abuela enfriándose en sus platos. Mi nombre es Aria Montgomery, y desde donde quiera que estés viendo esto, quédate conmigo. Porque lo que sucedió a continuación en ese comedor en Willowbrook lo cambió todo, no solo para mí, sino para una familia que había pasado 32 años creyendo que sabían exactamente quién era, exactamente cuánto valía y exactamente cuánto respeto merecía. ¿Alguna vez te han esposado tu propia sangre, humillado frente a todos los que amas, solo para ver sus rostros transformarse de la lástima a la sorpresa a algo cercano al asombro cuando finalmente aprenden la verdad sobre quién eres realmente? ¿Alguna vez has visto a alguien que pasó toda su vida menospreciándote de repente darse cuenta de que te habían estado mirando desde abajo todo el tiempo? Esta es esa historia. La historia de cómo una cena familiar se convirtió en un ajuste de cuentas, cómo la crueldad de un hermano se convirtió en su mayor error, y cómo a veces las personas que menos te conocen son las que creen que te conocen mejor. Mi nombre es Aria Montgomery. Y necesito que entiendas algo antes de que sigamos adelante, la mujer que acabas de ver siendo esposada en el comedor de su abuela, esa no era la verdadera yo. Esa era la versión de mí que mi familia había construido durante 3 décadas de suposiciones, despidos y cómodas mentiras que se contaban a sí mismos sobre quién era y de lo que era capaz. Verás, hay algo singularmente doloroso en ser invisible para las personas que te criaron, algo devastador para el alma en ver a tu propio hermano, tu propia carne y sangre, mirar el trabajo de tu vida y no ver nada más que pretensión y fraude. Y si alguna vez te has sentado en una mesa familiar sintiéndote como un extraño en tu propia historia, como alguien que no encaja del todo en la narrativa que han escrito sobre tu vida, entonces entenderás por qué lo que sucedió en ese comedor se estaba gestando durante 32 años. Quiero que te quedes conmigo en esto porque lo que estoy a punto de contarte no se trata solo del servicio militar o la traición familiar. Se trata del espacio entre quién eres y quién necesita la gente que seas. Se trata del precio que pagamos por proteger a las personas que amamos, incluso cuando no pueden ver la protección, no pueden entender el sacrificio y definitivamente no pueden respetar a la mujer que lo está haciendo. Al crecer en Willowbrook, siempre fui la rara. Derek era 3 años mayor, 3 pulgadas más alto e infinitamente más adecuado para el camino tradicional que nuestros padres habían trazado para los hijos de Montgomery. Jugaba al fútbol, salía con la reina del baile, fue a la universidad estatal con una beca parcial y regresó a casa con un título en justicia penal que hizo que nuestro padre irradiara orgullo. Mi hijo, el futuro oficial de policía, decía papá en las barbacoas del vecindario, dándole una palmada a Derek en el hombro como si ya hubiera salvado el mundo. ¿Yo? Yo era el signo de interrogación, la hija que hacía demasiadas preguntas, que leía historia militar en lugar de novelas románticas, que podía desmontar un rifle a los 16 años pero no parecía importarle la dinámica social que consumía a mis compañeras de clase. Mientras Derek ganaba elogios por sus éxitos convencionales, yo ganaba miradas de preocupación por mis intereses poco convencionales. Aria está pasando por una fase, les decía mi madre a sus amigas del club de lectura cuando le preguntaban por qué pasaba más tiempo en el campo de tiro que en el centro comercial. Se le pasará cuando conozca al chico adecuado. Pero nunca se me pasó. En cambio, crecí en eso. Mientras mis compañeros de clase elegían universidades en función de la reputación de las fiestas y la proximidad al hogar, yo estaba investigando academias militares. Mientras ellos planeaban la iniciación a la hermandad de mujeres, yo estaba planeando una carrera en el servicio que me llevaría lo más lejos posible de las sofocantes expectativas de Willowbrook. El día que le dije a mi familia que había sido aceptada en la Academia Militar Riverside fue el día en que aprendí cómo era la verdadera decepción. No la ira, la decepción, el tipo de decepción profunda, hasta los huesos, que dice, esperábamos algo mejor de ti sin decir realmente cómo sería mejor. Aria, cariño, dijo mi madre, dejando su taza de café con el tipo de precisión cuidadosa que significaba que estaba eligiendo sus palabras con aún más cuidado, ¿no crees que estás siendo un poco dramática? El ejército es para personas que no tienen otras opciones. Tú tienes opciones. Derek, de vuelta de su segundo año en la universidad estatal, levantó la vista de su libro de texto, alguna introducción al curso de aplicación de la ley que había estado resaltando con la intensidad de alguien que descubre el fuego.
Solo está tratando de llamar la atención, dijo sin siquiera mirarme. ¿Recuerdas cuando quería ser bombero o guardabosques? Renunciará antes de que termine el entrenamiento básico. Eso dolió, no porque fuera cruel, aunque lo fue, sino porque reveló lo poco que entendían sobre en quién me estaba convirtiendo. Vieron mis ambiciones militares como otra fase infantil, como coleccionar sellos o querer ser veterinaria. No podían ver que cada decisión que había tomado desde los 14 años se había estado construyendo hacia este momento. Mi padre, siempre el pragmático, intentó un enfoque diferente. Cariño, el ejército es una buena organización, pero no es realmente un lugar para chicas como tú. Eres inteligente. Eres bonita. Vienes de una buena familia. Podrías hacer cualquier cosa, enseñar en la escuela, trabajar en una oficina, tal vez conocer a un buen joven y formar tu propia familia. Chicas como yo, como si tuviera alguna idea de lo que eran capaces las chicas como yo. Pero esto es lo que no entendieron, lo que no pudieron ver más allá de sus propias limitaciones y miedos. No estaba corriendo hacia el ejército porque no tenía otras opciones. Estaba corriendo hacia él porque era la única opción que se sentía como en casa, el único camino que prometía desafiar todo lo que tenía que dar y respetar todo lo que estaba dispuesta a sacrificar. Y el sacrificio, bueno, esa era una palabra que mi familia aprendería a entender de maneras que nunca esperaron. ¿Alguna vez has sentido que estabas hablando un idioma que tu propia familia no podía oír, como si cada conversación fuera una traducción que perdía algo esencial en el proceso? Así fue como se sintieron esos últimos meses en Willowbrook, una serie de conversaciones en las que yo hablaba un futuro fluido, y ellos hablaban un pasado fluido, y ninguno de los dos podía encontrar un terreno común en el presente. Así que dejé de tratar de hacerles entender. Dejé de explicar mis sueños y comencé a vivirlos. Dejé de pedir su aprobación y comencé a ganarme la aprobación de personas que entendían lo que estaba construyendo. Lo que no sabía era que irme a la academia no solo me cambiaría, me congelaría en sus mentes exactamente como era a los 18 años, joven, insegura, buscando dirección. Y no importa lo que me convirtiera en los años siguientes, no importa lo que lograra o cuán lejos viajara o cuánto sacrificara al servicio de algo más grande que yo misma, siempre sería la hermana pequeña de Derek que estaba pasando por una fase, hasta el día en que el coronel Richardson entró en ese comedor, y todo lo que pensaban que sabían sobre mí se hizo añicos como el cristal. La invitación llegó un martes por la tarde de septiembre, escrita a mano en el papel de color crema de mi abuela con un pequeño relieve de rosa que había usado durante 60 años. Querida Aria, comenzaba en su cuidadosa letra, sé que ha pasado demasiado tiempo desde que todos hemos estado juntos como familia. ¿Considerarías venir a casa para la cena del domingo? Significaría mucho para esta anciana tener a todos sus nietos alrededor de la mesa nuevamente. Estaba sentada en mi oficina en Fort Harrington cuando la abrí, todavía con mi uniforme HUS de la sesión informativa de la mañana, mi café enfriándose mientras leía esas palabras cuidadosamente elegidas. La abuela Rose siempre había sido la diplomática de la familia, la que suavizaba las tensiones y unía las brechas que parecían insalvables. Nunca había abordado directamente la creciente distancia entre Derek y yo, nunca se había puesto del lado de nadie en la sutil guerra de la política familiar que se había estado gestando desde que regresé de mi último despliegue. Pero pude leer entre líneas de su invitación. Estaba preocupada por las fracturas que podía haber formándose en su familia, preocupada por los nietos que apenas se hablaban, preocupada por las conversaciones que se detenían cuando ciertas personas entraban en la habitación. Habían pasado 8 meses desde que había estado en casa en Willowbrook, 8 meses desde la ceremonia de graduación de Derek de la Academia de Policía, donde me había sentado en la última fila con ropa de civil, viéndolo recibir su placa mientras nuestros padres irradiaban orgullo desde la primera fila. Intenté felicitarlo después, intenté cerrar la brecha con alguna comprensión compartida del servicio y el deber, pero me miró como si fuera una extraña, ofreciendo una familiaridad no deseada. Gracias, Aria, había dicho con el tipo de distancia educada reservada para los conocidos de los que estás tratando de escapar. Estoy seguro de que entiendes lo que esto significa para mí, tener una carrera real y todo. Una carrera real. Las palabras habían dolido entonces, y dolían ahora mientras releía la invitación de la abuela. Pero Rose era familia, y tenía 87 años, y nunca había pedido mucho. ¿Cómo podía negarme? La llamé esa noche desde mis aposentos, el teléfono satelital crepitando con el tipo de conexión que te recordaba cuán lejos estaba Fort Harrington de cualquier lugar que se sintiera como en casa.
Abuela, soy Aria. Recibí tu invitación. Oh, cariño. Su voz se iluminó de esa manera que te hacía recordar por qué la habías amado tanto cuando eras niña. ¿Eso significa que vendrás? Sé que estás ocupada con tu Trabajo. Siempre lo decía así, con una pausa que reconocía que no entendía completamente lo que implicaba mi trabajo, pero lo respetaba de todos modos. Estaré allí, le dije, ya calculando los horarios de los vuelos y las solicitudes de permiso. ¿A qué hora debo llegar? A las 2 en punto. Ya sabes cómo me siento acerca de la puntualidad. Y Aria, ponte algo bonito, querida. Algo que muestre lo bien que te está yendo. Quiero que todos vean lo orgullosa que estoy de mi nieta. Algo bonito. Sonreí a pesar de mí misma, imaginando su catálogo mental de lo que constituía un atuendo apropiado para la cena del domingo. La abuela Rose todavía creía en el poder transformador de un buen vestido y unos pendientes de perlas, todavía pensaba que verse bien era la mitad de la batalla en cualquier situación social. Me vestiré apropiadamente, le prometí, sin mencionar que mi definición de apropiado podría diferir significativamente de las expectativas del resto de la familia. El vuelo de Fort Harrington a Riverside Regional tomó 4 horas, incluyendo una escala en Atlanta que me dio tiempo para reconsiderar mi decisión. Pasé la conexión revisando mi teléfono, poniéndome al día con los correos electrónicos de mi personal, revisando informes de inteligencia que no podían esperar hasta el lunes. El mundo civil se sentía extraño a mi alrededor, todas estas personas viviendo sus vidas con tanta facilidad obvia, tanta libertad del peso de la información clasificada y las responsabilidades estratégicas. Un grupo de estudiantes universitarios en la puerta de al lado estaban debatiendo si gastar el dinero de su fin de semana en boletos para conciertos o en libros de texto nuevos. Su mayor preocupación era un examen de química el martes. Los envidiaba, esa simplicidad, ese lujo de problemas con soluciones claras y consecuencias predecibles. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la coronel Patricia Hawthorne, mi segunda al mando. General, la situación en Kandahar se está desarrollando. ¿Necesita que retrasemos la sesión informativa hasta su regreso? Le respondí rápidamente, proceda según lo planeado. Revisaré sus recomendaciones el lunes por la mañana. Encárgate, Patricia. Tú puedes con esto. La confianza requerida para ese intercambio, los años de entrenamiento y experiencia que me hicieron posible delegar algo tan crítico mientras estaba sentada en una terminal de aeropuerto, se sentía como otro mundo comparado con la dinámica familiar a la que estaba regresando. En mi vida profesional, el respeto se ganaba a través de la competencia y se daba a través del reconocimiento de los resultados. En Willowbrook, yo todavía era la chica que había tomado decisiones poco convencionales y había decepcionado las expectativas convencionales. El coche de alquiler en Riverside Regional era un sedán plateado que se sentía absurdamente normal después de meses de vehículos blindados y transportes militares. Conduje por los caminos familiares a Willowbrook con memoria muscular, pasé por la escuela secundaria donde Derek había sido un atleta estrella y yo había sido la chica rara que leía historias militares durante el almuerzo, pasé por el centro comunitario donde nuestros padres habían organizado la fiesta de graduación de Derek de la Academia de Policía, completa con un pastel con forma de placa y discursos sobre el servicio y la dedicación que no habían logrado incluirme en su definición de servir a la comunidad. La casa de la abuela Rose se veía exactamente igual, colonial blanca con contraventanas azules, rosales que había estado cuidando durante 40 años, el mismo buzón de latón que había contenido tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad durante toda nuestra infancia. Me estacioné detrás del coche patrulla de Derek, notando que había conducido su vehículo oficial a la cena del domingo, probablemente esperando que alguien notara la autoridad que representaba. Revisé mi reflejo en el espejo retrovisor una última vez. Había elegido un vestido negro sencillo, elegante pero no ostentoso, profesional pero no intimidante. Mi abuela me había pedido que me vistiera para mostrar lo bien que me estaba yendo, pero también había pedido una cena familiar, no una revista militar. Había dejado mis medallas en casa, me había puesto maquillaje mínimo, me había recogido el pelo en una simple cola de caballo. Me veía como lo que siempre había sido en esta casa, la hermana menor de Derek, en casa para la cena del domingo. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar, y allí estaba Rose con su mejor ropa de domingo, perlas y todo, su rostro iluminándose como si yo fuera la respuesta a una oración que había sido demasiado educada para expresar. Aria, cariño.
Oh, te ves maravillosa. Simplemente maravillosa. Me abrazó con un olor a lavanda y asado del domingo, como cada comodidad infantil que había llevado conmigo a través de 3 despliegues y 7 años de servicio. Todos están aquí, cariño. Todos están muy emocionados de verte. Mientras me conducía por el pasillo familiar hacia el comedor, podía escuchar la conversación ya en curso, la voz de Derek explicando algún arresto reciente, el tío Martín preguntando sobre nuevos procedimientos policiales, la prima Yasmín riendo de alguna historia sobre sus hijos. Sonaba cálido y normal y exactamente como el tipo de reunión familiar que había estado extrañando sin darme cuenta. Lo que no sabía era que Derek había pasado los últimos 3 meses construyendo un caso en mi contra con conversaciones susurradas y dudas cuidadosamente plantadas. Lo que no podía ver era la trampa que se había tendido con la misma precisión que había aprendido en el entrenamiento policial, utilizando el mismo amor y confianza que me habían traído a casa como armas contra la verdad que había pasado 7 años protegiendo. Estaba entrando en ese comedor como Aria, la nieta querida, lista para cerrar brechas y sanar viejas heridas. No tenía idea de que estaba a punto de convertirme en Aria, sospechosa criminal, frente a 23 personas que pensaban que sabían exactamente quién era y cuánto valía. La primera señal de que algo andaba mal llegó durante los aperitivos. Estaba sentada entre mi prima Yasmín y mi tía Ellen, conversando sobre los gemelos de Yasmín y el nuevo jardín de Ellen, cuando Derek se aclaró la garganta con esa particular autoridad que había cultivado desde que se unió a la policía. Entonces, Aria, dijo, su voz resonando a través de la mesa de caoba como si estuviera llamando a una reunión, he tenido curiosidad por algo. ¿Has estado fuera por, qué, 8 meses ahora? ¿Sigues haciendo ese trabajo de consultoría? La forma en que dijo trabajo de consultoría hizo que sonara como un eufemismo para el desempleo. Tomé un sorbo de mi agua, notando cómo la conversación alrededor de la mesa había cambiado, como todos escuchaban de repente con la clase de atención que usualmente se reserva para chismes familiares o escándalos. Algo así, respondí con calma, no queriendo ser arrastrada al juego que estuviera jugando frente al cristal de nuestra abuela y su buena vajilla. Eso es interesante, Derek continuó, cortando su costilla con precisión quirúrgica, porque he estado investigando firmas de consultoría gubernamental, y ya sabes, por trabajo parte de entender cómo diferentes agencias interactúan con la policía local. Y es curioso, parece que no puedo encontrar ningún registro de la compañía para la que dices trabajar. El tío Martín levantó la vista de su puré de papas. ¿Qué compañía es esa, cariño?, me preguntó con genuina curiosidad. El tío Martín siempre había sido amable, siempre había tratado mi camino poco convencional con más respeto que la mayoría de la familia. Sentí el peso familiar de los protocolos de clasificación, el baile cuidadoso que había estado realizando durante años para proteger tanto mi trabajo como la seguridad de mi familia. Es una firma pequeña, dije. Hacemos trabajo especializado. La mayoría de nuestros contratos son discretos. Derek se rió, pero no había humor en ello. Discreta, ¿verdad? Esa es una forma conveniente de evitar dar detalles reales. Se dirigió a la mesa en general, su voz adoptando el tono que probablemente usaba cuando testificaba en la corte. ¿Alguien más ha notado que Aria nunca habla de su trabajo, nunca menciona a sus colegas, nunca trae a nadie de su trabajo a eventos familiares? Es casi como si esta misteriosa carrera suya no existiera en realidad. Derek, dijo la abuela Rose suavemente, pero había acero bajo la dulzura. Esta es la cena del domingo, no un interrogatorio. Solo estoy haciendo preguntas, abuela, preguntas que cualquier familia normal haría cuando alguien ha sido vago sobre su vida durante 7 años. Se recostó en su silla, y pude ver la satisfacción en sus ojos, el placer que estaba obteniendo al tener una audiencia para cualquier actuación que hubiera planeado. La prima Rebecca, siempre ansiosa por ser parte del drama, intervino con una emoción mal disimulada. Tengo que admitir que yo también me lo he preguntado. Quiero decir, Aria, viajas todo el tiempo. Nunca hablas de tu trabajo, y siempre pareces tener dinero, pero nunca sabemos de dónde viene. Es un poco misterioso. Misterioso en el buen sentido, dijo la tía Ellen rápidamente, tratando de aliviar la tensión. Aria siempre ha sido independiente. Algunas personas son simplemente reservadas sobre su trabajo. Reservado es una cosa, Derek replicó.
Secretivo es otra, y cuando alguien afirma estar haciendo un trabajo gubernamental importante pero no puede proporcionar un solo detalle verificable, eso levanta banderas rojas. Al menos, debería hacerlo para las personas que se preocupan por la honestidad en su familia. La palabra honestidad quedó suspendida en el aire como un desafío. Sentí 23 pares de ojos sobre mí, sentí el peso de su curiosidad y confusión y duda creciente. Estas personas me habían visto crecer, habían celebrado mis cumpleaños y mi graduación, me habían enviado paquetes de ayuda cuando estaba en la academia. Ahora me miraban como si fuera una extraña que se había infiltrado en su reunión familiar con falsos pretextos. Banderas rojas, repetí, manteniendo mi voz nivelada a pesar de la ira que crecía en mi pecho. Derek, ¿qué estás sugiriendo exactamente? No estoy sugiriendo nada. Estoy declarando hechos. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una carpeta manila que aparentemente había estado cargando toda la noche, esperando este momento. Estoy afirmando que en 7 años de esta supuesta carrera gubernamental, nunca has proporcionado una sola prueba de empleo. Estoy afirmando que no tienes un historial laboral verificable que alguien en esta familia pueda confirmar. Estoy afirmando que vives muy por encima de cualquier medio realista para alguien con tu formación académica. Abrió la carpeta y comenzó a sacar fotografías, fotos de vigilancia, me di cuenta con creciente horror, fotos mías entrando a mi edificio de apartamentos, fotos de mi coche, fotos mías en la tintorería recogiendo lo que claramente eran uniformes militares. También estoy afirmando, Derek continuó, su voz haciéndose más fuerte al ver la conmoción en los rostros de nuestra familia, que posees lo que parecen ser uniformes y condecoraciones militares que no tienes derecho a poseer, lo cual, en caso de que alguien no lo sepa, es un delito federal. La habitación estalló. Las voces se superpusieron en un caos de confusión y preocupación e incredulidad. La mano de la abuela Rose voló a su pecho. El tío Martín comenzó a hacer preguntas que Derek ignoró. La hija adolescente de Yasmín sacó su teléfono como si estuviera presenciando algo que pertenecía a las redes sociales. Derek, detén esto, dije. Pero mi voz se perdió en la conmoción. ¿Detener qué? Detener el hacer preguntas legítimas sobre un comportamiento ilegal. Derek estaba de pie ahora, elevándose sobre la mesa como un fiscal dirigiéndose a un jurado. Detener el tratar de proteger a esta familia de alguien que les ha estado mintiendo durante años. ¿De qué estás hablando? La voz de la abuela Rose atravesó el ruido, aguda con confusión y alarma creciente. Derek, ¿qué estás diciendo sobre tu hermana? Estoy diciendo que ella no es quien dice ser, abuela. Estoy diciendo que ha estado ejecutando algún tipo de estafa en toda esta familia, y todos hemos sido demasiado confiados para verlo. Sacó otra fotografía, esta me mostraba con el uniforme de gala entrando a lo que parecía ser un edificio gubernamental. Estos uniformes no son disfraces de una tienda de excedentes militares. Son demasiado detallados, demasiado precisos, lo que significa que o los robó a miembros del servicio reales, o está suplantando a un oficial militar, lo cual es un delito federal castigado con hasta 3 años de prisión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el reloj de pie en el pasillo haciendo tic-tac, podía escuchar la respiración de alguien volviéndose trabajosa, probablemente el tío Carl, que tenía una condición cardíaca y no manejaba bien el estrés. Aria. La voz de la abuela Rose era pequeña, incierta, nada como la mujer confiada que me recibió en la puerta 1 hora antes. Cariño, ¿de qué está hablando Derek? Miré alrededor de la mesa a rostros que había conocido toda mi vida, vi la confusión transformándose en sospecha, vi el amor siendo reemplazado por la duda. Estas personas me habían criado, habían vitoreado en mi graduación de la escuela secundaria, me habían enviado paquetes de ayuda durante mi primer año en la academia. Ahora me miraban como si fuera capaz de un elaborado engaño criminal. Derek, dije suavemente, no entiendes lo que estás haciendo. Lo entiendo perfectamente. Estoy haciendo mi trabajo. Estoy protegiendo a mi familia de un fraude. Estaba disfrutando esto ahora, deleitándose con la atención y la autoridad. Te he estado investigando durante meses, Aria, documentando las inconsistencias, reuniendo pruebas, construyendo un caso, y lo que encontré es a alguien que ha estado viviendo una completa mentira. Sacó la fotografía final, yo con el uniforme de gala completo con condecoraciones que la mayoría de la familia no reconocería, pero que claramente los impresionaron con su apariencia oficial.
Estas medallas, estas cintas, estas insignias de rango, no son ganadas, son compradas. Ha estado jugando a disfrazarse con honores militares que pertenecen a personas que realmente sirvieron, personas que realmente se sacrificaron por su país, personas como los oficiales con los que trabajo todos los días que estarían disgustados de ver su servicio burlado por alguien que compra credenciales falsas en línea. La acusación me golpeó como un golpe físico, 7 años de servicio real, 3 despliegues, incontables horas de informes y decisiones y responsabilidades que me mantenían despierta por la noche, todo reducido a jugar a disfrazarse frente a las personas que deberían haberme conocido mejor que nadie. Ya es suficiente, dije, levantándome de la mesa. No, no es suficiente. No es ni de cerca suficiente. Derek estaba buscando sus esposas ahora, sus movimientos deliberados y practicados. Porque suplantar a un oficial militar no es solo fraude, es valor robado. Es tomar crédito por sacrificios que nunca hiciste, reclamar honor que nunca ganaste. Y no me sentaré aquí y te veré mentirle a la cara a nuestra abuela nunca más. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era solo una confrontación, era un arresto. Derek no había venido a la cena del domingo para interrogarme. Había venido a esposarme frente a toda nuestra familia, para destruir no solo mi reputación sino cualquier posibilidad de explicar la verdad que no estaban autorizados a escuchar. Las esposas salieron con un clic metálico que pareció resonar en el comedor como un disparo. Vi los dedos de Derek trabajar con eficiencia practicada, las mismas manos que solían ayudarme a construir castillos de arena cuando éramos niños ahora preparándose para arrestarme frente al asado del domingo de nuestra abuela. Derek Montgomery, ¿qué crees que estás haciendo? La voz de la abuela Rose había encontrado su fuerza nuevamente, el tono que había usado cuando éramos niños y alguien había cruzado una línea que no podía deshacerse. Estoy arrestando a Arya por suplantar a un oficial militar y robar propiedad gubernamental, dijo Derek, su voz adoptando la cadencia oficial que había aprendido en la academia de policía. Estaba leyendo de un guión ahora, interpretando el papel que había ensayado. Señora, necesito que entienda que lo que está sucediendo aquí es necesario. Su nieta ha estado cometiendo delitos federales, y como oficial jurado de la ley, tengo el deber de actuar. La palabra deber saliendo de su boca se sintió como una blasfemia. Pensé en el verdadero significado de esa palabra, en la forma en que la llevas cuando tu deber requiere que tomes decisiones que podrían costar vidas, cuando tu deber significa llevar secretos que podrían destruir familias, cuando tu deber significa proteger a personas que nunca sabrían tu nombre ni entenderían tu sacrificio. Tienes derecho a guardar silencio, Derek continuó, avanzando hacia mí con la confianza de alguien que creía tener todas las cartas. Cualquier cosa que digas puede ser y será utilizada en tu contra en un tribunal de justicia. Derek, detente. Las palabras salieron tan suavemente que algo en mi tono lo hizo detenerse a medio paso. No sabes lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Estoy arrestando a un criminal que resulta ser mi hermana. Su voz se quebró ligeramente en la palabra hermana, la primera señal de que esta actuación le estaba costando algo, también. Alguien que le ha estado mintiendo a esta familia durante 7 años, alguien que se ha estado aprovechando de nuestra confianza y del amor de nuestra abuela para encubrir su fraude. El tío Martín se levantó de su silla, su rostro enrojecido por la confusión y la ira creciente. Ahora, espera un minuto, Derek. Este es un asunto familiar. Esta es tu hermana. Sea lo que esté pasando aquí, podemos manejarlo en privado, resolverlo entre nosotros. No, no podemos. La voz de Derek se estaba haciendo más fuerte, más insistente. Porque esto no es solo un asunto familiar, este es un asunto criminal. Este es un asunto de la aplicación de la ley federal, y juré defender la ley independientemente de las relaciones personales. La tía Ellen estaba llorando ahora, lágrimas suaves que trató de ocultar detrás de su servilleta. La prima Rebecca tenía su teléfono fuera, probablemente enviando mensajes de texto a sus amigos sobre el drama que se desarrollaba en la cena familiar de Montgomery. Yasmín estaba tratando de proteger a su hija adolescente de lo peor, susurrándole que fuera a esperar en la cocina. Pero la abuela Rose se sentó perfectamente quieta, con las manos juntas en su regazo, observando esta destrucción de su familia con una clase de devastación silenciosa que era de alguna manera peor que gritar. Abuela, dije suavemente, mirándola directamente mientras Derek buscaba a tientas sus esposas, necesito que sepas que nunca te he mentido.
Nunca he hecho nada para deshonrar a esta familia o los valores que me enseñaste. Entonces explica esto, interrumpió Derek, agitando las fotografías mías en uniforme militar. Explica por qué tienes condecoraciones por batallas que nunca peleaste, rangos que nunca ganaste, honores que pertenecen a soldados reales que realmente sirvieron a su país. La ironía era tan aguda que casi me hizo reír. Soldados reales. Si tan solo supiera que la mujer que estaba a punto de arrestar había pasado los últimos 18 meses coordinando operaciones de inteligencia en 3 continentes, había informado a senadores y generales, había tomado decisiones que afectaban la seguridad de miles de miembros del servicio que afirmaba respetar. No puedo explicarlos, dije simplemente. No aquí. No así. ¿Por qué no puedes explicar mentiras?, Derek replicó. No puedes explicar el fraude. No puedes explicar el valor robado porque no hay una explicación que lo haga aceptable. Se movió detrás de mí entonces, alcanzando mis manos para esposarlas detrás de mi espalda. El toque de sus dedos en mis muñecas se sintió como una violación, como si cada recuerdo de la infancia que habíamos compartido estuviera siendo envenenado por este momento. Derek, por favor, susurró Yasmín desde el otro lado de la mesa. No frente a la abuela, no así. Pero Derek ya no escuchaba las súplicas familiares. Estaba operando en pura rectitud ahora, convencido de que nos estaba salvando a todos de un engaño que había durado demasiado. Ella tomó esta decisión cuando decidió mentirle a su propia familia, dijo, haciendo clic en la primera esposa en su lugar. Ella tomó esta decisión cuando decidió burlarse del servicio de personal militar real. El metal estaba frío contra mi piel, más apretado de lo que necesitaba estar. Podía sentir la satisfacción de Derek en la forma precisa en que ajustó las esposas, podía sentir su creencia de que finalmente, después de 32 años, era él quien tenía el poder en nuestra relación. ¿Sabes cuál es la peor parte?, dijo, con la boca cerca de mi oído mientras aseguraba la segunda esposa. La peor parte es que todos te creímos. Todos pusimos excusas por tu secreto, tus ausencias, tu misterioso estilo de vida. Nos dijimos a nosotros mismos que eras simplemente reservada, simplemente independiente. Cuando la verdad es que eres solo un fraude que se sintió demasiado cómodo viviendo en una fantasía. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió, no mi resolución. Me habían entrenado para mantener la compostura bajo interrogatorio, bajo una presión que habría aplastado a la mayoría de las personas. Lo que se rompió fue mi disposición a protegerlo de las consecuencias de su ignorancia. Derek, dije, mi voz firme a pesar de las esposas, a pesar de las lágrimas en el rostro de mi abuela, a pesar de la cena familiar que nunca se recuperaría de este momento, quiero que recuerdes esto. Quiero que recuerdes cada palabra que has dicho esta noche, cada acusación que has hecho, cada fotografía que has mostrado. Porque cuando sepas la verdad, y sabrás la verdad, quiero que recuerdes que te di todas las oportunidades para detenerte. Me empujó hacia la pared entonces, de la misma manera que probablemente empujó a docenas de criminales reales, con su mano en mi hombro con la fuerza suficiente para mostrar a todos en la habitación que él tenía el control ahora. La única verdad aquí es que estás bajo arresto, dijo. Pero su voz había perdido algo de su confianza anterior. La única verdad es que esta familia merece algo mejor que alguien que construyó toda su identidad sobre mentiras. Podría haberle dicho entonces, podría haber revelado lo suficiente para detener esta humillación, podría haberle dado la información clasificada suficiente para que entendiera cuán catastróficamente equivocado estaba. Pero eso habría requerido romper los protocolos que existían para proteger la seguridad nacional, habría requerido comprometer operaciones que eran más grandes que la comprensión de mi familia o la necesidad de Derek de sentirse importante. Así que, en cambio, me quedé allí contra la pared del comedor de mi abuela, esposada por mi propio hermano, viendo a 23 personas que amaba mirarme como si fuera una extraña que se había infiltrado en sus vidas. Lo siento, abuela, dije suavemente, las únicas palabras que se sentían verdaderas en una habitación llena de acusaciones e incomprensiones. Lamento que esto esté sucediendo en tu casa. Rose me miró con ojos que habían visto 87 años de drama familiar, 87 años de secretos y revelaciones, e hijos que le rompieron el corazón de maneras que nunca pretendieron. Oh, cariño, susurró. Y en esas dos palabras, escuché tanto angustia como algo más, algo que sonaba casi como fe. Derek estaba llamando refuerzos entonces, hablando en su radio con la eficiencia de alguien que creía que acababa de resolver un caso importante. No tenía idea de que en aproximadamente 3 minutos,
todo su mundo estaba a punto de cambiar. No tenía idea de que los refuerzos que respondían a su llamada incluían a personas que sabían exactamente quién era yo y exactamente lo que acababa de hacer. No tenía idea de que la mujer que acababa de esposar por suplantar a un oficial militar estaba a punto de ser saludada por su propio capitán. Los refuerzos que Derek había pedido llegaron más rápido de lo que nadie esperaba, pero no de la manera que había previsto. En lugar de la respuesta policial estándar que había solicitado, lo que entró por la puerta principal de la abuela Rose fue algo que atormentaría sus pesadillas durante años. El coronel Richardson entró primero, sus galas impecables, su porte inconfundiblemente militar, incluso antes de que notaras las insignias que lo marcaban como alguien acostumbrado a comandar a miles. Detrás de él venían la mayor Sarah Blackstone, el capitán Ayes Rodríguez y otros 3 oficiales, cuyas condecoraciones combinadas representaban más experiencia en combate de la que Derek había visto jamás fuera de las películas de guerra. El sonido de sus botas en los pisos de madera de Rose era como un trueno, cada paso preciso y con propósito de una manera que hacía que el entrenamiento policial civil de Derek pareciera teatro amateur. Se movieron con la clase de autoridad coordinada que proviene de años de servicio real, responsabilidad real, consecuencias reales por el fracaso. La radio de Derek se había silenciado. Las bromas informales y las comunicaciones de rutina del trabajo policial de un pueblo pequeño habían sido reemplazadas por algo mucho más serio, mucho más oficial. La voz de su despachadora también había cambiado, adoptando la formalidad cuidadosa reservada para situaciones que involucraban agencias federales y niveles de autorización por encima de su salario. Sargento Montgomery, la voz del coronel Richardson cortó el comedor como una hoja, aléjese de la general Montgomery. Aléjese de ella inmediatamente. General Montgomery. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una revelación que reescribió todo lo que todos pensaban que sabían sobre la realidad. El tenedor del tío Martín cayó a su plato, y la mano de él voló a su boca. La prima Rebecca dejó de enviar mensajes de texto a mitad de camino, su teléfono olvidado mientras miraba a la mujer que había conocido como la misteriosa hermana pequeña de Derek. El rostro de Derek pasó por una serie de expresiones que habrían sido cómicas en diferentes circunstancias: confusión, incredulidad, desafío y, finalmente, lentamente, el horror creciente de alguien que se da cuenta de que ha cometido un error tan catastrófico que no se puede deshacer. No sé qué clase de juego es este, dijo Derek. Pero su voz carecía de la convicción que había tenido minutos antes. Pero esta mujer está bajo arresto por suplantar a un oficial militar. Tengo evidencia de fraude, valor robado, posesión ilegal de propiedad militar. Sargento, interrumpió la mayor Blackstone, su voz transmitiendo la clase de autoridad que proviene de realmente comandar tropas en zonas de combate en lugar de arrestar a conductores ebrios en pueblos pequeños, no tiene evidencia de nada excepto de su propia ignorancia. Lo que ha hecho es esposar a una general condecorada frente a su familia, acusarla de crímenes que nunca ha cometido y comprometer la seguridad de operaciones que carece de la autorización para entender. Sacó un portafolio de cuero y comenzó a leer documentos que Derek no podía ver, pero que claramente contenían información que hacía que su arresto pareciera un niño jugando a policías y ladrones. General Aria Montgomery, Ejército de los Estados Unidos. Número de serie clasificado. Asignación actual clasificada. Nivel de autorización de seguridad clasificado. Graduada de la Academia Militar de Riverside. Mejor alumna de su promoción. Escuela de candidatos a oficiales. Graduada distinguida. Escuela Ranger. Segunda mujer en la historia del programa en completar el entrenamiento sin reciclarse en el Instituto de Idiomas de Defensa. Domina 4 idiomas. Máster en Relaciones Internacionales de Georgetown, completado mientras estaba en servicio activo. Cada calificación golpeó la habitación como un golpe físico. Esta no era la hermana misteriosa que abandonó la vida convencional para seguir alguna vaga carrera de consultoría. Esta era una mujer que había logrado cosas que la mayoría de la gente ni siquiera podía comprender, que se había ganado el respeto a niveles que Derek nunca alcanzaría. Las condecoraciones actuales incluyen la Medalla al Servicio Superior de Defensa, la Legión al Mérito con racimo de hojas de roble, la Medalla Estrella de Bronce con 2 racimos de hojas de roble, el Corazón Púrpura, la Insignia de Acción de Combate, la Insignia de Ranger, la Insignia de Paracaidista Maestro y aproximadamente 30 otros premios por servicio en operaciones clasificadas en 3 teatros de combate.
El capitán Rodríguez dio un paso adelante, su propia e impresionante serie de cintas de alguna manera disminuida en comparación con lo que la mayor Blackstone estaba describiendo. La general Montgomery ha servido con distinción en Afganistán, Irak y varios otros lugares que no estoy autorizado a discutir en la presente compañía. Ha comandado unidades que van desde el nivel de compañía hasta el de brigada, ha informado a miembros del Congreso y a los jefes del Estado Mayor Conjunto, y actualmente ocupa uno de los puestos más delicados en inteligencia militar. Las esposas de Derek de repente se sintieron como los objetos más ridículos de la habitación. Las fotografías que había tomado de Aria con uniforme militar, las pruebas que había reunido de sus afirmaciones fraudulentas, el caso que había construido contra su valor robado. Todo se derrumbó en lo absurdo de un sargento de policía de un pueblo pequeño tratando de arrestar a una general por usar el uniforme que se había ganado a través de 7 años de servicio que la habían llevado a lugares que no podía imaginar. Los uniformes que usted fotografió, continuó el coronel Richardson, su voz adquiriendo un tono que sugería que Derek estaba a punto de comprender el alcance total de su error, representan servicio real. Las medallas que usted afirma que ella compró en línea fueron ganadas en operaciones de combate de las que nunca oirá hablar y lugares a los que nunca irá, tomando decisiones que mantuvieron a los estadounidenses a salvo mientras usted aprendía a escribir multas de tráfico. La abuela Rose no había dicho una palabra desde que los oficiales entraron, pero pude ver su mente trabajando, conectando puntos que habían estado dispersos durante 7 años de misteriosas ausencias y vagas explicaciones, la nieta que no podía hablar de su trabajo, que viajaba constantemente, que parecía tener dinero pero nunca explicaba de dónde venía. De repente, todo tenía sentido de una manera que las acusaciones de Derek nunca podrían. Dios mío, susurró el tío Martín, su voz apenas audible. Aria. Todo este tiempo. Usted ha estado sirviendo a su país, terminó la mayor Blackstone, a un nivel que requiere autorizaciones de seguridad para las que su hermano nunca calificará, haciendo sacrificios que nunca comprenderá, asumiendo responsabilidades que romperían a la mayoría de la gente. La habitación había quedado completamente en silencio, excepto por el reloj de pie y la respiración cada vez más trabajosa de Derek. Todavía sostenía la carpeta manila de pruebas, todavía con la confianza de alguien que creía haber expuesto un fraude, pero sus manos temblaban ahora mientras la realidad de su situación comenzaba a penetrar su conmoción. Esas llamadas telefónicas que ella recibe en otras habitaciones, el capitán Rodríguez se dirigió a la familia directamente, informes clasificados con activos extranjeros, esos viajes de los que no puede hablar, misiones diplomáticas y operaciones de inteligencia, esas largas ausencias de eventos familiares. Despliegues en zonas de combate donde comandó soldados y operaciones que nunca aparecerán en las noticias, pero que evitaron que se produjeran ataques terroristas en suelo estadounidense. Yasmín estaba llorando ahora, pero estas no eran lágrimas de confusión o traición. Estas eran lágrimas de reconocimiento, de comprensión, de orgullo, mezcladas con culpa por dudar de alguien que los había estado protegiendo de maneras que nunca supieron que necesitaban protección. Cada vez que cuestionaba su servicio, dijo el coronel Richardson, su voz volviéndose más fría al dirigirse a Derek directamente, cada vez que sugería que era fraudulenta o engañosa, estaba insultando no solo su sacrificio, sino el sacrificio de cada soldado que ha servido bajo su mando, algunos de los cuales murieron siguiendo sus órdenes, algunos de los cuales están vivos hoy gracias a sus decisiones. La cara de Derek se había puesto completamente blanca. La carpeta se le resbaló de las manos, esparciendo sus fotografías de vigilancia por la alfombra persa de Rose, imágenes que ahora parecían la obsesión de un acosador en lugar de una investigación policial. La firma de consultoría que no existe en los registros públicos. La mayor Blackstone sacó otro documento. Agencia de Inteligencia de Defensa. ¿El edificio que usted fotografió entrando? El Pentágono. ¿El colega que nunca menciona? Están clasificados. La naturaleza específica de su trabajo está por encima de su autorización de seguridad y de su necesidad de saber. Vi el mundo de mi hermano desmoronarse con cada revelación, lo vi darse cuenta de que todo lo que creía saber sobre mí, sobre el servicio militar, sobre su propia importancia en el gran esquema de la aplicación de la ley estaba mal. Pero lo que más me impactó no fue su humillación. Fue la mirada en el rostro de mi abuela, no sorpresa, no confusión, sino algo que parecía casi alivio, como si hubiera sabido todo el tiempo que había más en mi historia de lo que podía contar, como si hubiera estado esperando 7 años para que alguien finalmente explicara por qué su nieta tenía que guardar tantos secretos. Las esposas se quitaron con un clic que sonó como justicia.
El coronel Richardson las manejó personalmente, sus movimientos cuidadosos y respetuosos, mientras liberaba mis muñecas de las ataduras que mi propio hermano había colocado allí. El metal había dejado marcas rojas en mi piel, marcas que se desvanecerían, pero que todos en esa habitación recordarían por el resto de sus vidas. Derek se quedó paralizado en el centro del comedor de su abuela, todavía con su uniforme de policía, pero luciendo más pequeño de alguna manera, disminuido por la presencia de oficiales cuya autoridad empequeñecía la suya. Su placa, que había parecido tan importante una hora antes, ahora parecía un juguete de niño en comparación con las cintas e insignias que lo rodeaban. General Montgomery, dijo formalmente el coronel Richardson, en nombre del Ejército de los Estados Unidos y de la Agencia de Inteligencia de Defensa, me disculpo por esto. Su destacamento de seguridad ha sido informado y se están tomando medidas para garantizar que nada como esto vuelva a suceder. Destacamento de seguridad. Las palabras se extendieron por la habitación como otra revelación. Mi familia estaba aprendiendo que la mujer a la que habían visto crecer, la hermana de la que dudaban, la nieta a la que habían cuestionado vivía en un mundo donde se asignaba gente para protegerla porque su vida tenía un valor más allá de su comprensión. Gracias, coronel, respondí, frotándome las muñecas donde habían estado las esposas, pero la culpa no es suya. Este es un asunto familiar que se salió de control. La mayor Blackstone dio un paso adelante, su expresión sombría. Con respeto, general, esto dejó de ser un asunto familiar en el momento en que un oficial de policía local detuvo a un oficial militar de alto rango bajo falsos cargos. Esto es ahora un asunto de seguridad nacional, protocolo militar y, francamente, investigación criminal. La cara de Derek se puso aún más pálida. Investigación criminal. Sargento Montgomery, el capitán Rodríguez se dirigió a él con el tipo de cortesía profesional que de alguna manera empeoraba la situación. Usted acaba de cometer varios delitos federales, arresto falso de un oficial militar, interferencia con operaciones clasificadas, compromiso de activos de seguridad nacional. Cada uno conlleva un tiempo significativo en prisión. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. La tía Helen hizo un pequeño sonido de angustia. El tío Martín se aflojó la corbata como si no pudiera respirar. La abuela Rose cerró los ojos como si pudiera apagar esta pesadilla que había invadido su cena dominical. Pero no lo sabía, susurró Derek, su voz quebrándose como cuando tenía 12 años y había roto la caña de pescar de papá. No sabía que ella era realmente. Pensé que estaba mintiendo. Pensé que estaba protegiendo a la familia del fraude. Su ignorancia, dijo fríamente la mayor Blackstone, no es una defensa. Es evidencia de una negligencia tan profunda que raya en la estupidez criminal. ¿Tomó sus huellas dactilares? ¿Verificó las bases de datos federales? ¿Se puso en contacto con alguna agencia federal antes de decidir arrestar a alguien que sospechaba que se hacía pasar por un oficial federal? El silencio de Derek fue respuesta suficiente. Había actuado por suposición y celos, por años de resentimiento hacia una hermana cuyo éxito no podía entender o igualar. Había construido un caso basado en la vigilancia y la sospecha en lugar de una investigación real, y ahora ese caso se había derrumbado en un desastre que acababa con su carrera. Las fotografías que tomó, continuó el coronel Richardson, sacando la evidencia dispersa de Derek, constituyen la vigilancia de un activo militar clasificado. La información que recopiló sobre la residencia de la general Montgomery, sus movimientos, su vida personal, todo ello representa la recopilación de inteligencia contra un objetivo de alto valor. En otras circunstancias, estaríamos discutiendo cargos de espionaje. La prima Rebecca se había quedado completamente en silencio, su teléfono olvidado en la mesa. La misma mujer que estaba lista para publicar sobre el drama familiar en las redes sociales ahora se daba cuenta de que había presenciado algo que podría tener implicaciones para la seguridad nacional. ¿Espionaje? La voz de Derek se quebró. Soy un oficial de policía. Sirvo a mi comunidad. Nunca. Usted sirve a un pueblo pequeño en el centro de la nada, interrumpió el capitán Rodríguez. Escribe multas por exceso de velocidad y arresta a estudiantes universitarios borrachos. No tiene capacitación en leyes federales, no comprende el protocolo militar y, aparentemente, no tiene sentido común cuando se trata de investigar reclamos que están fuera de su jurisdicción. El desprecio en su voz fue quirúrgico,
preciso, diseñado para cortar la autoimportancia de Derek y exponer la realidad de su situación, un policía de pueblo pequeño que pensó que podía jugar en las ligas federales y había descubierto que ni siquiera entendía las reglas. El tío Martín finalmente encontró su voz. ¿Qué? ¿Qué le pasa ahora a Derek? Quiero decir, a la familia. El coronel Richardson intercambió miradas con sus compañeros oficiales, una comunicación silenciosa que hablaba de protocolos y procedimientos que la familia Montgomery nunca entendería. Eso depende, dijo finalmente, de varios factores: el alcance del daño a las operaciones en curso, las preferencias del general con respecto al enjuiciamiento, la capacidad de la policía local para mantener la discreción sobre asuntos clasificados a los que nunca deberían haber estado expuestos. La palabra discreción flotó en el aire como una amenaza y una tabla de salvación simultáneamente. Se les estaba diciendo que su conocimiento de mi verdadera identidad, mi servicio real, las operaciones que acababan de conocer, todo era información clasificada que ahora tenían que llevar sin comprender completamente lo que significaba. «Quiere decir que no podemos hablar de esto», dijo Yasmín en voz baja. «No podemos contarle a nadie lo que aprendimos hoy». «No pueden decirle nada a nadie», confirmó la mayor Blackstone. «Ni a sus amigos, ni a sus compañeros de trabajo, ni a sus cónyuges que no están presentes hoy. Lo que presenciaron aquí hoy está clasificado a niveles que podrían resultar en un enjuiciamiento federal si se divulga». La ironía era perfecta y terrible. Durante 7 años, no pude contarle a mi familia sobre mi vida real debido a las autorizaciones de seguridad que no tenían. Ahora no podían contarle a nadie sobre el aprendizaje de la verdad exactamente por la misma razón. Derek estaba mirando sus manos, las fotografías esparcidas a sus pies, los restos de sus suposiciones y su carrera. «Mi trabajo», susurró. «Mi departamento. Tendrán que ser notificados. Habrá una investigación, informes, preguntas que no puedo responder». «Su trabajo», dijo el coronel Richardson con finalidad, «ha terminado. A partir de este momento, está suspendido en espera de una investigación federal. Su autorización de seguridad, lo poco que tenía, está revocada. Su acceso a las bases de datos de la policía se ha terminado. Y, francamente, sargento, debería estar agradecido si el desempleo es la peor consecuencia a la que se enfrenta. La mujer que me había criado, que me enseñó sobre la dignidad y la gracia bajo presión, finalmente habló. «¿Alguien me puede decir, por favor», dijo la abuela Rose con su voz más fuerte, «cuánto tiempo ha estado mi nieta en peligro, cuánto tiempo ha estado haciendo este trabajo que requiere guardias armados y destacamentos de seguridad?» La mayor Blackstone me miró, pidiendo permiso con los ojos. Asentí levemente. 7 años, señora, desde que se graduó de la academia. Ha servido en algunas de las asignaciones más peligrosas que ofrece el ejército, en algunos de los puestos más delicados del gobierno. El trabajo que hace es un trabajo que mantiene a los estadounidenses a salvo de amenazas de las que nunca oyen hablar. Rose me miró entonces, realmente me miró, viendo no a la misteriosa nieta que no podía hablar de su trabajo, sino a la mujer que había estado cargando con el peso de la seguridad nacional sobre sus hombros desde que tenía 25 años. «Y la cuestionamos», dijo suavemente. «Dudamos de ella. Dejamos que Derek la arrestara en mi comedor por ser exactamente lo que se supone que es». La culpa en su voz fue devastadora porque era inmerecida. Dudaron de mí porque no podía contarles la verdad, porque había elegido protegerlos del conocimiento que podría convertirlos en objetivos en lugar de agobiarlos con secretos que no podían compartir. Pero Derek había elegido otra cosa. Había elegido la sospecha sobre la confianza, la investigación sobre la fe, la humillación pública sobre la conversación privada. Y ahora estaba aprendiendo que las elecciones tienen consecuencias, especialmente cuando esas elecciones involucran a personas cuya importancia eres demasiado pequeño para entender. El primer intento se produjo 3 días después, entregado no por el propio Derek, sino a través del tío Martín, que apareció en mi alojamiento temporal en Fort Harrington, con el aspecto de un hombre que había envejecido una década en 72 horas. «Aria, cariño», dijo, de pie torpemente en la puerta de lo que era esencialmente un apartamento de lujo que el ejército proporcionaba a los oficiales de mi rango, «podemos hablar de Derek, de lo que pasó, de tal vez encontrar una manera de avanzar». Lo dejé entrar porque Martín siempre había sido el pacificador de la familia, el que suavizaba las discusiones de las fiestas y negociaba treguas entre primos que habían dejado de hablarse.
Lo hacía con buena intención, pero operaba bajo el malentendido fundamental de que se trataba de una disputa familiar que podía resolverse con buenas intenciones y compromiso. Derek te pidió que vinieras, dije, sirviéndole café de la máquina que había sido de serie en mi alojamiento desde la mejora de la seguridad. No fue una pregunta. Martín asintió, acomodándose en la silla de cuero frente a mi escritorio como si estuviera entrando en un país extranjero donde no hablaba el idioma. No lo está pasando bien, Aria. No ha dormido desde el domingo. No ha comido. Ha sido suspendido de la fuerza, y hay investigadores federales haciendo preguntas sobre toda su carrera, revisando cada caso en el que ha trabajado. El café sabía amargo, pero seguí bebiéndolo porque necesitaba algo que hacer con mis manos, mientras Martín entregaba lo que claramente era una súplica de misericordia ensayada. Sabe que cometió un error, continuó Martín. Un error terrible, terrible, pero es familia, Aria. Es tu hermano, y está pidiendo. Está rogando una oportunidad para disculparse, para arreglar esto de alguna manera. ¿Arreglarlo? Dejé mi taza más fuerte de lo necesario. Martín me esposó frente a toda nuestra familia. Me acusó de delitos federales, de valor robado, de ser un fraude que se estaba aprovechando del amor de la abuela Rose. Construyó un caso de vigilancia contra mí como si fuera un terrorista. ¿Cómo se arregla eso exactamente? Martín se estremeció ante la palabra terrorista, probablemente porque eso es exactamente lo que la investigación de Derek había parecido a los agentes federales que ahora revisaban sus archivos. Pensó que estaba protegiendo a la familia. Pensó que finalmente iba a demostrar que su exitosa hermana era en realidad un fracaso como él. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, pero la verdad suele hacerlo. Esto no se trataba de proteger a nadie, Martín. Se trataba del ego de Derek, del resentimiento de Derek, de la necesidad de Derek de reducirme a un tamaño que pudiera manejar. El silencio se extendió entre nosotros, lleno del zumbido de computadoras clasificadas y el sonido distante de aviones militares que nos recordaron a ambos lo lejos que estábamos del mundo de las cenas familiares y el asado dominical. Se enfrenta a cargos federales, Aria, dijo Martín en voz baja. Tiempo en prisión, el final de su carrera, su pensión, todo por lo que ha trabajado. Su esposa está hablando de divorcio. Sus hijos no entienden por qué papá no puede volver a casa. Toda la familia está. Nos estamos desmoronando. Sentí un peso familiar en mi pecho, el mismo peso que había cargado a través de 3 despliegues e incontables operaciones clasificadas, el peso de tomar decisiones que afectarían la vida de las personas de maneras que nunca comprenderían. Pero esta vez, no eran combatientes enemigos o activos extranjeros cuyos futuros pendían de un hilo. Era mi propia familia. ¿Qué está pidiendo exactamente Derek?, dije finalmente. Martín se inclinó hacia adelante como un hombre que se aferra a una tabla de salvación. Quiere reunirse contigo, solo ustedes dos. Sin abogados, sin agentes federales, sin familia. Quiere disculparse correctamente y preguntar si hay alguna manera, de que consideres no presentar cargos. La petición flotó en el aire como humo de una granada, peligrosa e imposible de ignorar. Derek quería misericordia de la hermana que había intentado destruir, perdón de la mujer que había esposado por ser exactamente lo que afirmaba ser. Y si me niego, entonces va a prisión, dijo Martín simplemente. Probablemente por mucho tiempo. Y nuestra familia aprende a vivir con el hecho de que nos destruimos a nosotros mismos durante la cena del domingo. Las llamadas telefónicas comenzaron esa noche, no de Derek directamente, probablemente estaba bajo órdenes de no contactarme, sino de todos los demás, la tía Ellen, su voz temblaba de culpa y desesperación, la prima Rebecca, de repente entendiendo que su drama en las redes sociales había sido la vida real de alguien, Yasmín, llorando porque sus hijos preguntaban por qué el tío Derek se veía tan triste y por qué la prima Aria nunca venía a las reuniones familiares. Cada conversación siguió el mismo patrón, sorpresa al saber quién era yo realmente, culpa por dudar de mí y una súplica desesperada para arreglar de alguna manera lo que Derek había roto. Hablaron sobre la lealtad familiar, sobre el perdón, sobre la importancia de los lazos de sangre y las segundas oportunidades. Lo que ninguno de ellos entendió fue que las acciones de Derek tenían consecuencias más allá de la dinámica de nuestra familia. La investigación federal no era algo que pudiera cancelar con una llamada telefónica.
La violación de seguridad que había causado al vigilar un activo clasificado no era algo que desapareciera porque estábamos relacionados. El daño a los protocolos militares y las operaciones de inteligencia no era algo que pudiera curarse con una disculpa y una promesa de hacerlo mejor. La llamada de la abuela Rose llegó el viernes por la noche, su voz tan fuerte como la que le había oído jamás. Aria, cariño, necesito que me escuches, dijo sin preámbulos. He vivido 87 años en esta tierra, y he aprendido que guardar rencor hiere más al que lo guarda que al que lo recibe. Derek cometió un error terrible, pero sigue siendo tu hermano. Sigue siendo mi nieto, y esta familia necesita curación más de lo que necesita justicia. Abuela, dije con cuidado, esto no se trata de rencores. Se trata de la ley federal, de la seguridad militar, Se trata de una familia que se está destrozando, interrumpió con la autoridad de alguien que había criado a 3 generaciones de Montgomery. Se trata de niños que no crecerán conociendo a su tío, de fiestas que nunca volverán a ser las mismas, de un hermano y una hermana que dejaron que el orgullo y el malentendido destruyeran algo que tardó 32 años en construir. Sus palabras llevaban el peso de décadas, una historia familiar que se remontaba mucho antes de que Derek y yo naciéramos. Pero también llevaban el peso de la inocencia, de alguien que todavía creía que el amor familiar podía superar los delitos federales y las violaciones de seguridad. ¿Qué me estás pidiendo que haga, abuela? Te estoy pidiendo que recuerdes que Derek no es tu enemigo, dijo. Es un chico tonto que cometió un error catastrófico, pero no es malvado. No es una mente maestra criminal. Es tu hermano que estaba celoso y era estúpido y orgulloso, y ahora está pagando un precio que podría destruirlo. La línea quedó en silencio excepto por su respiración, constante y decidida incluso a los 87 años. Te estoy pidiendo que te reúnas con él, dijo finalmente. Solo una vez, solo el tiempo suficiente para mirarlo a los ojos y decidir si vale la pena salvar al hombre que te arrestó. Esa noche, me senté en mi alojamiento rodeada de archivos clasificados y evaluaciones estratégicas, tomando decisiones sobre operaciones que afectaban a miles de personas en múltiples continentes. Pero la decisión más difícil en mi escritorio era una simple nota amarilla con un número de teléfono y un mensaje: Derek Montgomery solicita reunión. Urgente, sensible al tiempo. Mi hermano, que había pasado meses construyendo un caso contra mí, que me había esposado frente a nuestra familia, que me había acusado de ser todo lo que había pasado 7 años demostrando que no era, ahora quería misericordia de la mujer que había intentado destruir. Y tenía 48 horas para decidir si valía la pena salvar a la familia Montgomery de sí misma. Elegí la ubicación de la reunión con cuidado, la sala de conferencias Alpha en Fort Harrington, un espacio diseñado para informar a dignatarios extranjeros y funcionarios de alto rango. Ventanas del piso al techo daban al campo de desfile donde los soldados entrenaban diariamente, una vista que le recordaría a Derek exactamente dónde estaba y con quién se reunía. La sala en sí era intimidante por diseño: mesa de caoba pulida, retratos militares en las paredes, bandera estadounidense en la esquina que había ondeado sobre zonas de combate que no podía nombrar en su presencia. Derek llegó escoltado por 2 alguaciles federales, no porque se le considerara peligroso, sino porque ahora era un riesgo para la seguridad cuyos movimientos debían ser monitoreados. Vestía ropa de civil, un traje barato que parecía algo de una liquidación de una tienda departamental, muy lejos del uniforme de policía que había usado con tanto orgullo solo unos días antes. El contraste fue deliberado por mi parte. Me senté a la cabeza de la mesa con mi uniforme de gala, cada cinta y medalla correctamente posicionada, luciendo exactamente como lo que era, una general conduciendo negocios oficiales. Los alguaciles se posicionaron junto a la puerta, pero permanecieron en la habitación. Esto no era una conversación familiar privada. Esta era una sesión informativa militar clasificada con el civil que había comprometido la seguridad nacional. Derek necesitaba entender esa distinción desde el momento en que entró. Siéntese, señor Montgomery, dije, usando su título civil en lugar de su rango de policía suspendido. La formalidad no era crueldad. Era claridad. Los días en que podía llamarme su hermanita y esperar privilegios familiares habían terminado. Derek tomó la silla frente a mí, sus manos temblando levemente mientras las doblaba sobre la mesa. De cerca, pude ver que había perdido peso, pude ver las ojeras debajo de sus ojos y la forma en que su cuello colgaba suelto alrededor de su cuello.
El sargento de policía confiado que me había esposado se había ido, reemplazado por un hombre que parecía haber sido vaciado desde adentro. Gracias por verme, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. Sé que no me lo merezco. No lo mereces, interrumpí, mi voz llevando la autoridad que había aprendido al comandar soldados en zonas de combate. No mereces esta reunión, esta oportunidad o ninguna consideración más allá de lo que exige la ley federal. Pero la abuela Rose me pidió que te mirara a los ojos antes de tomar mi decisión final sobre tu futuro. Así que, aquí estamos. Las palabras lo golpearon como golpes físicos. Lo vi estremecerse, lo vi darse cuenta de que la hermana con la que había crecido, la que lo había ayudado con la tarea y lo había encubierto cuando rompía el toque de queda, se había ido. En su lugar se sentó una general que había ordenado ataques aéreos y administrado redes de inteligencia, alguien para quien su destrucción era solo otra decisión estratégica. Necesito que entiendas algo antes de que sigamos adelante, continué, sacando un archivo clasificado que coloqué sobre la mesa entre nosotros. La portada tenía suficientes marcas oficiales para dejar claro que esto ya no era un asunto familiar. Esta reunión está siendo grabada. Todo lo que digas será revisado por investigadores federales. Todo lo que admitas será usado para determinar tu enjuiciamiento. ¿Entiendes? Derek asintió, su nuez de Adán subiendo y bajando mientras tragaba saliva con dificultad. Necesito confirmación verbal, señor Montgomery. Sí, entiendo. Abrí el archivo, revelando fotografías y documentos que detallaban el alcance de su operación de vigilancia contra mí, capturas de pantalla de sus búsquedas en la computadora, copias de las fotos que había tomado, transcripciones de llamadas telefónicas donde había discutido sus sospechas con otros oficiales. La investigación federal había sido exhaustiva, revelando un patrón de comportamiento que iba mucho más allá de las acusaciones de la cena dominical. Cuéntame sobre esto, dije, deslizando una de las fotos de vigilancia hacia él. Me mostraba saliendo del Pentágono después de una sesión informativa clasificada, tomada con un teleobjetivo desde una distancia considerable. Cuéntame sobre cómo adquiriste esta imagen. Derek miró la foto como si fuera evidencia de los crímenes de otra persona. Contraté a un investigador privado, alguien que se especializaba en casos de fraude de seguros. Le dije que sospechaba que estabas viviendo más allá de tus posibilidades, tal vez dirigiendo algún tipo de estafa. Contrataste a contratistas civiles para realizar vigilancia sobre un oficial de inteligencia militar. Mi voz se mantuvo uniforme y profesional, pero las implicaciones flotaron en el aire como gas tóxico. ¿Entiendes lo que eso significa en términos de seguridad nacional? No lo sabía, susurró Derek. Lo juro por Dios, Arya, no sabía quién eras realmente. Mi nombre, dije fríamente, es General Montgomery, y tu ignorancia no es una defensa. Es una acusación. Un oficial de policía competente que investiga presuntos delitos federales se habría puesto en contacto con agencias federales. Un profesional responsable de la aplicación de la ley habría verificado la autoridad jurisdiccional antes de realizar arrestos. No hiciste ninguna de las dos cosas. Saqué otro documento, este que mostraba los registros financieros de su investigador privado, un hombre cuya verificación de antecedentes reveló conexiones con ciudadanos extranjeros y un historial de venta de información al mejor postor. Tu contratista contratado vendió información de inteligencia sobre mis movimientos a partes desconocidas. Debido a tu investigación amateur, agentes extranjeros hostiles ahora tienen información detallada sobre mis patrones, mi residencia, mi vida personal. ¿Entiendes lo que eso significa para mi seguridad y la seguridad de mis operaciones? La cara de Derek se puso gris. Yo no lo sabía. Dijo que era exmilitar, dijo que entendía la seguridad operativa. Mintió, al igual que tú mentiste cuando le dijiste a nuestra familia que los estabas protegiendo, al igual que tú mentiste cuando afirmaste que se trataba de valor robado en lugar de lo que realmente era, celos y resentimiento hacia una hermana cuyo éxito no podías entender o aceptar. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el sonido distante de los ejercicios de entrenamiento militar fuera de las ventanas, soldados aprendiendo a seguir órdenes, a confiar en su cadena de mando, a poner la misión por delante de los sentimientos personales, todo lo que Derek no había hecho. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Derek finalmente,
Con la voz quebrada como cuando éramos niños y lo pillaban en mentiras que entonces parecían importantes, pero que eran insignificantes comparadas con esto. Quiero que entiendas lo que has causado, dije, cerrando el expediente con un golpe seco que resonó en la habitación. 3 operaciones de inteligencia en curso han sido comprometidas y tuvieron que ser terminadas. 18 meses de trabajo de más de 40 profesionales de inteligencia desperdiciados. 2 activos extranjeros que confiaron lo suficiente en nosotros como para proporcionar información crítica ahora están muertos porque sus identidades fueron reveladas cuando tuvimos que extraerlos repentinamente. Cada hecho aterrizó como un golpe físico. La respiración de Derek se hizo más laboriosa con cada revelación, cada consecuencia que alcanzaba mucho más allá de nuestro drama familiar. Quiero que entiendas que tus acciones no solo me humillaron en la cena del domingo. No solo dañaron nuestras relaciones familiares. Mataron a gente, Derek. Gente que estaba ayudando a mantener seguros a los estadounidenses murió porque no pudiste soportar tener una hermana exitosa. Derek estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que no se molestaba en secar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Dime cómo enmendar esto. Me levanté, con mi uniforme de gala impecable y autoritario, mirando al hombre destrozado que una vez había sido mi hermano mayor. No puedes arreglar esto, señor Montgomery. No puedes traer de vuelta a los muertos. No puedes deshacer las pérdidas de inteligencia. No puedes borrar las brechas de seguridad. Caminé hacia la ventana, mirando a los soldados que entendían el deber y el sacrificio, que nunca comprometerían su misión por agravios personales. Pero puedes hacer una cosa, dije sin darme la vuelta. Puedes aceptar la responsabilidad, toda la responsabilidad, sin excusas sobre malentendidos o lealtad familiar o proteger a nadie. Puedes admitir que comprometiste la seguridad nacional porque estabas celoso del éxito de tu hermana y eras demasiado orgulloso para investigar adecuadamente. Cuando me volví para enfrentarlo, Derek estaba mirando sus manos, el anillo de bodas que podría no significar mucho más, el futuro que había sido destruido por sus propias decisiones. Y entonces dije, volviendo a mi asiento con la actitud de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte, puedes aceptar cualquier consecuencia que los fiscales federales determinen que son apropiadas para tus crímenes sin apelaciones, sin intervención familiar, sin pedirle a la mujer que intentaste destruir que te salve de ti mismo. La reunión había terminado. Había mirado a Derek a los ojos tal como la abuela Rose había pedido, y lo que había visto era un hombre que había elegido derribar en lugar de construir, que había elegido la sospecha sobre la confianza, que había elegido su ego sobre la seguridad de su familia. El poder en esa habitación había cambiado por completo. Derek, que había portado la autoridad como una armadura apenas unos días antes, estaba sentado derrotado y disminuido. Yo, que había soportado esposas y humillación frente a nuestra familia, ahora tenía su futuro en mis manos con la misma llamada que había usado para autorizar cualquier otra operación militar. La única pregunta que quedaba era si la misericordia o la justicia servirían mejor a la seguridad nacional. La noticia salió un martes por la mañana, 3 semanas después del arresto de Derek. Mientras revisaba los informes de inteligencia en mi oficina en Fort Harrington, mi ayudante, la teniente coronel Patricia Hayes, llamó a mi puerta con una expresión que nunca antes había visto, en algún punto entre el asombro y la preocupación. «General, necesita ver esto», dijo, entregándome una tableta que mostraba la portada del The Washington Herald. Se publicó hace 20 minutos. El titular se extendía por la pantalla en letras negritas que parecían palpitar con su propia autoridad. General condecorada arrestada por su hermano en una cena familiar, la investigación federal revela la asombrosa ignorancia del policía de un pueblo pequeño sobre la carrera militar de su hermana. Debajo había una fotografía que reconocí de inmediato, yo en uniforme de gala en la ceremonia del Pentágono del año pasado recibiendo la medalla al Servicio Superior de Defensa del propio secretario de Defensa. Pero no era una foto cualquiera, era el retrato oficial que colgaba en las salas de información clasificadas, el que mostraba cada cinta, cada condecoración, cada símbolo de 7 años de servicio que Derek había descartado como bisutería. ¿Cómo obtuvieron esto?, pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. Los periodistas militares habían estado husmeando en la historia desde que el arresto de Derek causó revuelo en los círculos federales de aplicación de la ley.
Un sargento de policía local que arresta a un general por hacerse pasar por sí mismo era demasiado extraño, demasiado irónico, demasiado perfectamente simbólico de la ignorancia civil sobre el servicio militar para permanecer clasificado para siempre. Asuntos Públicos del Pentágono autorizó la publicación, explicó Patricia. La historia iba a salir de todos modos. Demasiada gente lo sabía. Es mejor controlar la narrativa que dejar que los rumores y la especulación se apoderen de ella. Me desplacé por el artículo, viendo cómo 7 años de mi carrera clasificada se hacían públicos con detalles cuidadosamente desinfectados. El reportero claramente había tenido acceso a mi expediente de servicio no clasificado, las partes de mi historia que podían contarse sin comprometer las operaciones en curso. La general Aria Montgomery, de 32 años, ha servido con distinción en múltiples zonas de combate y actualmente ocupa uno de los puestos más delicados en la inteligencia militar, decía el artículo. Sus logros incluyen graduarse segunda en su clase de la Elite Ranger School, comandar una unidad de inteligencia a nivel de brigada en Afganistán y desarrollar protocolos estratégicos que han sido acreditados con la prevención de múltiples ataques terroristas en suelo estadounidense. Cada párrafo se sentía como reivindicación y violación simultáneamente. Estos eran logros que nunca había podido compartir con mi familia, logros que había llevado en silencio durante años mientras cuestionaban mi misteriosa carrera y Derek construía su caso para mi existencia fraudulenta. El arresto ocurrió durante una reunión familiar en la casa de la abuela de Montgomery, de 87 años, en Willowbrook, continuaba el artículo. Según fuentes federales, el sargento Derek Montgomery había realizado meses de vigilancia a su hermana, convencido de que ella se hacía pasar por una oficial militar basándose en lo que él denominó comportamiento sospechoso y falta de empleo verificable. Mi teléfono comenzó a sonar de inmediato. La primera llamada vino del general Marcus Steinberg, mi antiguo oficial al mando en Afganistán. Su voz llevaba la mezcla de incredulidad y rabia apenas controlada que le había oído usar cuando trataba con políticos que cuestionaban la estrategia militar. Aria, acabo de ver el artículo del Herald. Por favor, dime que esto es una especie de broma elaborada. Por favor, dime que un sargento de policía no te arrestó por ser exactamente lo que eres. No es una broma, señor. Y empeora. La vigilancia que realizó comprometió 3 operaciones y condujo a la muerte de 2 activos. El silencio al otro lado de la línea duró lo suficiente como para que le oyera procesar todas las implicaciones. Jesucristo, ¿cómo es que esto no es noticia de primera plana en todas partes? Lo será, dije, observando cómo aparecían nuevas notificaciones en mi pantalla a medida que la historia se extendía por las redes sociales y las plataformas de noticias. El Pentágono está controlando la publicación, pero los hechos básicos ahora son públicos. Al mediodía, mi historia era tendencia en todas las plataformas sociales. General Montgomery se convirtió en un grito de guerra para las mujeres en el ejército, para los hermanos eclipsados por el éxito convencional, para cualquiera que alguna vez hubiera sido puesto en duda por personas que deberían haberlo sabido mejor. Las secciones de comentarios se llenaron de indignación, incredulidad e historias de otros miembros del servicio que se habían enfrentado a un escepticismo similar por parte de sus propias familias. Las llamadas telefónicas comenzaron a llegar de productores de noticias, de historiadores militares, de grupos de defensa de las mujeres que querían usar mi historia como un ejemplo de las barreras invisibles a las que todavía se enfrentan las mujeres en el servicio militar. Cada llamada se sintió como otra capa de mi privacidad cuidadosamente protegida que se desvanecía, pero también como un reconocimiento que nunca había podido reclamar. CNN publicó la historia como su pieza principal a las 6 p.m., con la corresponsal militar Barbara Starling proporcionando un contexto que hizo que las acciones de Derek parecieran aún más absurdas. Para entender la magnitud de este error, Starling explicó a una audiencia nacional: imaginen a un guardia de seguridad de un centro comercial arrestando al CEO de la compañía que posee el centro comercial por allanamiento en su propio edificio. La general Montgomery no solo supera en rango a su hermano, ella existe en un universo completamente diferente de autoridad y responsabilidad. La cadena había obtenido de alguna manera imágenes de seguridad del Pentágono, mostrándome entrando al edificio para reuniones de alto nivel, pasando junto a guardias que se ponían firmes al pasar yo. El contraste visual entre las acusaciones de fraude de Derek y la realidad de mi posición real fue devastador en su claridad. Por la noche, la historia había llegado a los medios de comunicación internacionales. La BBC publicó una pieza titulada: Un oficial de policía estadounidense arresta a su hermana, descubre que ella supera en rango a todo su departamento.
Un comentarista lo llamó un símbolo perfecto de la desconexión militar civil estadounidense. Incluso los medios estatales chinos retomaron la historia, utilizándola para criticar el entrenamiento de las fuerzas del orden estadounidenses. Pero la cobertura más poderosa vino de Military Times, la publicación que los miembros del servicio real leen y en la que confían. Su editorial se tituló Cuando tu hermano no reconoce tu servicio y hablaba directamente a las miles de familias militares que luchan con malentendidos similares. La historia de la general Montgomery no es única en su dinámica familiar, decía la editorial. Lo que es único es cuán pública se volvió su humillación, y cuán claramente ilustra la brecha entre la realidad militar y la percepción civil. ¿Cuántos otros oficiales condecorados se han sentado en mesas familiares incapaces de explicar su importancia, sus sacrificios, sus logros, porque su trabajo requiere el silencio que nos protege a todos? La editorial se volvió viral entre las comunidades militares, compartida por miles de miembros del servicio que habían experimentado sus propias versiones de la ignorancia de Derek. Las secciones de comentarios se llenaron de historias de padres que no entendían los horarios de despliegue, hermanos que cuestionaban el valor del servicio militar, cónyuges que se habían ido porque no podían soportar el secreto que conlleva el trabajo clasificado. Mi abuela llamó esa noche, su voz más fuerte de lo que la había oído desde el arresto. Aria, cariño, he estado recibiendo llamadas todo el día, reporteros, vecinos, gente de la iglesia. Todo el mundo quiere saber de ti, de lo que realmente pasó, de quién eres realmente. Hizo una pausa, y pude oír la televisión de fondo, probablemente mostrando mi historia en las noticias de la noche. Les dije a todos lo mismo. Les dije, siempre has sido exactamente quien dijiste que eras. Simplemente no fuimos lo suficientemente inteligentes para escuchar. La validación se sintió abrumadora después de años de llevar secretos sola, pero también se sintió incompleta porque las personas que más necesitaban entender mi familia habían requerido una investigación federal y una cobertura mediática nacional para ver lo que debería haber sido obvio a partir de su amor y confianza. Entonces llegó un mensaje, inesperadamente, de la viuda de uno de los activos que habían sido asesinados debido a las acciones de Derek. No ira ni culpa, sino gratitud por mi servicio y condolencias por lo que mi familia me había hecho pasar. General Montgomery, decía un mensaje, nuestro marido murió haciendo lo que creía, trabajando con estadounidenses en los que confiaba. Queremos que sepa que su sacrificio no fue insignificante, y tampoco el suyo. El mundo ahora ve lo que siempre supimos, que los héroes vienen en muchas formas, y a veces las personas más cercanas a ellos son las últimas en reconocer su coraje. La validación externa fue completa, abrumadora y agridulce. El mundo entero ahora sabía lo que Derek se había negado a ver, lo que mi familia había estado demasiado ciega para reconocer, lo que yo había llevado en silencio durante 7 años. Pero el reconocimiento de extraños, por gratificante que fuera, no podía reparar el daño causado por las personas que deberían haberme conocido mejor. La carta llegó en papel oficial del Departamento de Justicia, entregada por mensajero a mi oficina un viernes por la tarde cuando la tormenta mediática finalmente había comenzado a calmarse. Reconocí el número de caso de inmediato, Estados Unidos contra Derek Montgomery, el enjuiciamiento federal que había consumido el último mes de mi vida y destruido lo que quedaba de las ilusiones de mi familia sobre sí mismos. La fiscal federal adjunta Rebecca Chen había adjuntado una nota personal a los documentos formales. General Montgomery, el acusado ha solicitado una conferencia de declaración de culpabilidad. Está pidiendo hablar con usted antes de finalizar su acuerdo. Si bien esto es muy inusual, dadas las circunstancias únicas de este caso, estamos dispuestos a acomodar la solicitud si usted da su consentimiento. Por favor, avise. Derek quería una conversación final antes de aceptar la responsabilidad por lo que había hecho, una última oportunidad para explicarse, para pedir comprensión, para de alguna manera cerrar la brecha entre el hermano que me había criado y el hombre que me había esposado frente a nuestra familia. La solicitud se sintió simultáneamente razonable e insultante, razonable porque se enfrentaba a 15 años en prisión federal, insultante porque todavía creía que sus sentimientos importaban más que las consecuencias de sus acciones. Programé la reunión para el martes siguiente en la misma sala de conferencias donde habíamos tenido nuestro encuentro anterior. Esta vez, sin embargo, el abogado defensor de Derek estaría presente, junto con los fiscales federales y un taquígrafo judicial. Esto no era un asunto familiar disfrazado de procedimientos oficiales, estos eran procedimientos oficiales que resultaban involucrar a la familia. Derek se veía peor que antes.
El traje barato había sido reemplazado por un uniforme de prisión naranja. La actitud confiada del oficial de policía había desaparecido por completo, sus manos temblaban mientras firmaba la exención, reconociendo que cualquier cosa que dijera podría afectar su sentencia, que esta conversación era parte del registro legal, que la hermana a la que había arrestado ahora estaba efectivamente decidiendo su destino. Gracias por venir, dijo, su voz apenas audible en la sala de conferencias estéril. Sé que ya no tengo derecho a pedirte nada. No lo tienes, coincidí, tomando mi asiento frente a él con la misma actitud militar que había mantenido durante toda esta terrible experiencia, pero los fiscales creen que esta conversación podría proporcionar un cierre para ambos antes de la sentencia. Estoy aquí solo con esa capacidad. El abogado de Derek, un joven defensor público que parecía abrumado por la naturaleza federal de este caso, hojeó los documentos nerviosamente. General Montgomery, mi cliente quiere expresar su remordimiento y asumir toda la responsabilidad por sus acciones. Está preparado para declararse culpable de todos los cargos sin intentar minimizar su culpabilidad. Entiendo que esa es su estrategia legal, respondí. Lo que no entiendo es por qué cree que necesito escuchar su remordimiento personalmente. Derek se inclinó hacia adelante, con los ojos rojos por el agotamiento y algo que podría haber sido un arrepentimiento genuino. Porque necesito que sepas que cuando te esposé en el comedor de la abuela, cuando te acusé de ser un fraude, cuando te llamé mentirosa frente a toda nuestra familia, no estaba pensando en tu seguridad, o en tu servicio, o en nada más allá de mi propio orgullo. La admisión quedó suspendida en el aire como una confesión, cruda y dolorosa en su honestidad. Estaba celoso, Aria. Estaba celoso de que hubieras encontrado algo importante que hacer con tu vida mientras yo estaba escribiendo multas de tráfico en Willowbrook. Estaba celoso de que tuvieras dinero y libertad y respeto que yo nunca había ganado. Estaba celoso de que la abuela Rose te mirara como si fueras especial mientras yo era solo ordinario. Había esperado desvío, excusas, intentos de minimizar sus acciones enfatizando su ignorancia. En cambio, estaba escuchando algo que sonaba como una responsabilidad real, el tipo de honestidad que llegaba demasiado tarde para importar, pero que podría representar una comprensión genuina de lo que había destruido. Entonces, decidiste destruir lo que no podías lograr, dije, no como una acusación, sino como una declaración de hecho que necesitaba ser reconocida. Decidiste que si no podías tener éxito, probarías que mi éxito era fraudulento. Sí. La palabra salió como un golpe físico para sí mismo. Y al hacer eso, no solo te lastimé a ti. No solo avergoncé a nuestra familia. Maté a gente cuyos nombres nunca conoceré, gente que confió lo suficiente en Estados Unidos como para ayudarnos y murió porque no pude soportar ser el hermano de mi hermana. Los fiscales intercambiaron miradas, reconociendo que la admisión de Derek era más completa de lo que la mayoría de los acusados jamás lograba. Este no era un hombre que intentaba minimizar su sentencia a través de un falso remordimiento, este era alguien que finalmente entendía el alcance de lo que su celos había causado. La investigación federal encontró que su operación de vigilancia comprometió no solo las operaciones actuales, sino también las históricas, dije, sacando un resumen clasificado que había sido autorizado para esta conversación. Los servicios de inteligencia extranjeros rastrearon las actividades de su contratista durante 18 meses, identificando patrones que les permitieron descubrir activos y operaciones anteriores. El recuento final es de 7 muertos. General Montgomery, 7 personas que murieron porque contrató a un investigador privado comprometido para probar que su hermana mentía sobre su carrera. El rostro de Derek se puso blanco, luego gris, y luego algo parecido al verde. 7 personas. 7 personas cuyas familias nunca sabrán por qué murieron, cuyos sacrificios nunca serán reconocidos públicamente, cuyos hijos crecerán creyendo que sus padres murieron en accidentes o violencia al azar. 7 personas que murieron por tu ego. El silencio en la habitación era ensordecedor. Incluso la taquígrafa judicial había dejado de escribir, sus dedos congelados sobre las teclas que no podían capturar el peso de lo que estábamos discutiendo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Derek finalmente, con la voz quebrada como cuando éramos niños y había roto algo valioso. ¿Qué puedo decir o hacer que marque alguna diferencia ahora? Me levanté, caminé hacia la ventana que daba al campo de desfile donde los soldados entrenaban para misiones que Derek nunca entendería, y tomé una decisión que se había estado gestando desde el momento en que me había esposado.
Quiero que dejes de pedir perdón a las personas a las que has agraviado, dije sin darme la vuelta. Quiero que dejes de esperar que la lealtad familiar anule los delitos federales. Quiero que dejes de creer que ser mi hermano te da derecho a una consideración más allá de la que recibe cualquier otro criminal. Cuando me volví para enfrentarlo, Derek estaba llorando, no las lágrimas silenciosas de remordimiento, sino los sollozos feos y desesperados de alguien que finalmente entendía que algunos daños no se pueden deshacer. Estoy recomendando que recibas la sentencia máxima permitida según las pautas federales, continué, mi voz llevando la autoridad que había aprendido al ordenar ataques aéreos y administrar operaciones de inteligencia, 15 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional anticipada, sin consideración por las circunstancias familiares o el servicio previo a tu comunidad. El abogado de Derek comenzó a objetar, pero levanté la mano con el tipo de gesto que detenía las conversaciones en las salas de información de todo el mundo. Esto no es venganza, señor Montgomery, estos son consecuencias. Esto es lo que sucede cuando alguien compromete la seguridad nacional porque no puede manejar su dinámica familiar. Esto es lo que sucede cuando los celos se convierten en traición. Recogí mis archivos, preparada para dejar esta habitación y esta conversación para siempre. 7 familias perdieron a personas que amaban porque tú necesitabas probar que tu hermana era un fraude. Esas familias merecen justicia más de lo que tú mereces misericordia. En la puerta, hice una pausa para una declaración final que cerraría este capítulo de mi vida de forma permanente. Derek, quiero que entiendas algo. Mientras cumples tu sentencia, cada día que pases en prisión federal, recuerda que tú mismo te pusiste ahí, no los fiscales, no el juez, no los agentes federales que investigaron tus crímenes. Elegiste la vigilancia sobre la confianza. Elegiste la humillación pública sobre la conversación privada. Elegiste destruir en lugar de construir, derribar en lugar de celebrar, castigar en lugar de proteger. Abrí la puerta, luego miré hacia atrás al hombre destrozado que una vez había sido mi hermano mayor. Y cuando salgas en 15 años, si es que sales, no me contactes. No contactes a nuestra familia. No esperes reconciliación ni perdón ni ningún reconocimiento de que compartimos ADN. Mataste esa relación cuando me esposaste por ser exactamente lo que te dije que era. La puerta se cerró detrás de mí con una finalidad que se sintió como justicia. Derek Montgomery pasaría los próximos 15 años aprendiendo cómo eran las consecuencias cuando traicionabas a alguien que dedicaba su vida a proteger a personas que nunca sabrían su nombre. Y yo pasaría el resto de mi carrera asegurándome de que sus errores nunca costaran más vidas. 2 años después, estaba de pie en el balcón de mi nuevo apartamento en Alexandria, Virginia, observando cómo el amanecer pintaba el río Potomac en tonos dorados y carmesí. Las vistas se extendían a través del agua hasta los monumentos que me recordaban diariamente por qué mi trabajo importaba, por qué valía la pena hacer los sacrificios, por qué proteger los secretos a veces significaba proteger a las personas que amabas de verdades que no podían manejar. El apartamento en sí era un estudio de minimalismo controlado, muebles emitidos por el gobierno dispuestos con precisión militar, documentos clasificados asegurados en una caja fuerte que la mayoría de la gente confundiría con arte moderno, y paredes decoradas con fotografías de operaciones que nunca podría discutir, pero que nunca olvidaría. Era un espacio que reflejaba exactamente en quién me había convertido, alguien que había aprendido a construir una vida en torno al deber en lugar de las relaciones, en torno a la misión en lugar de la familia, en torno al servicio en lugar de las cómodas ilusiones que la mayoría de la gente llamaba amor. Mi rutina matutina se había convertido en algo que habría sido irreconocible para la mujer que una vez había conducido a las cenas dominicales esperando aceptación. Comenzaba cada día con informes de inteligencia de 3 continentes, revisaba los informes nocturnos de activos cuyas vidas dependían de mis decisiones y hacía evaluaciones estratégicas que afectaban la seguridad de los estadounidenses que nunca sabrían mi nombre. Para cuando la mayoría de la gente decidía qué ponerse para ir al trabajo, yo ya había tomado decisiones que podrían prevenir ataques terroristas o descubrir operaciones de inteligencia extranjeras. El trabajo se había expandido desde el arresto de Derek, en parte porque la atención de los medios había elevado mi perfil dentro de los círculos militares, pero sobre todo porque la competencia siempre conducía a una mayor responsabilidad. Ahora comandaba un grupo de trabajo conjunto que coordinaba operaciones de inteligencia en múltiples agencias, informaba al Consejo de Seguridad Nacional sobre amenazas que mantenían despiertos a otros generales por la noche y desarrollaba protocolos que serían utilizados por futuras generaciones de oficiales de inteligencia. Pero la verdadera transformación no fue profesional, fue personal.
La mujer que había soportado esposas en el comedor de su abuela se había convertido en alguien que entendía que la lealtad familiar era un lujo que las personas en mi posición no siempre podían permitirse. Había aprendido a construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la misión compartida en lugar de los lazos de sangre y los recuerdos de la infancia. Descubrí que las personas que se ganaban el derecho a conocerte eran a menudo las que nunca cuestionaban tu valía en primer lugar. Mi familia elegida ahora incluía a la coronel Patricia Hayes, que se había convertido no solo en mi diputada, sino en la hermana que nunca había tenido, alguien que entendía el peso de las cargas clasificadas y compartía el humor negro que mantenía cuerdos a los oficiales de inteligencia, la general de división Sandra Clark, mi mentora y amiga, que me enseñó que las mujeres en nuestro campo tenían que ser el doble de buenas para obtener la mitad del crédito, pero que la excelencia era su propia recompensa, y la capitana María Santos, una oficial más joven a la que estaba asesorando, que me recordaba diariamente que la próxima generación de mujeres líderes militares enfrentaría menos barreras debido a las batallas que habíamos librado en silencio. Estas relaciones se construyeron sobre la elección en lugar de la obligación, sobre la confianza ganada en lugar de la lealtad asumida. Fueron forjadas en salas de información y zonas de combate, probadas por crisis clasificadas y decisiones estratégicas, fortalecidas por una comprensión compartida de lo que significaba servir a algo más grande que uno mismo. Cuando estas mujeres me miraban, veían exactamente lo que era, una general, una líder, una guardiana de secretos que protegían las libertades que otros daban por sentado. La familia Montgomery había intentado reconectarse varias veces durante los 2 años transcurridos desde la sentencia de Derek. El tío Martín llamaba cada pocos meses, su voz llevando la esperanza desesperada de alguien que creía que el tiempo podía curar heridas que eran más profundas que el malentendido. La tía Helen enviaba tarjetas de Navidad con mensajes cuidadosamente neutrales sobre el amor y el perdón familiar. La prima Yasmín se puso en contacto a través de las redes sociales, compartiendo fotos familiares que incluían un espacio vacío donde podría haber estado si las cosas hubieran sido diferentes. Pero la llamada de la abuela Rose, cuando llegó, fue diferente. Aria, cariño, su voz llevaba la autoridad de 89 años y la sabiduría de alguien que había visto familias ascender y caer a través de décadas de alegría y tragedia. Te llamo para decirte algo que debería haber dicho hace 2 años, y te llamo para pedirte algo que no tengo derecho a pedir. Había estado esperando esta conversación desde la condena de Derek y había ensayado respuestas que equilibraban el respeto por su edad con la claridad sobre mis límites. Pero algo en su tono sugería que esto no era otra súplica de reconciliación familiar. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, continuó, no porque tengas éxito, no porque hayas logrado cosas que no entiendo, sino porque elegiste el deber sobre la comodidad, elegiste la protección sobre la popularidad, elegiste servir a personas que nunca te lo agradecerán en lugar de complacer a personas que nunca te merecieron. Las palabras golpearon más fuerte de lo que había esperado, llevando la validación del único miembro de la familia cuya opinión siempre había importado más, pero también llevaban algo más, el reconocimiento de que finalmente entendía por qué no podía volver a casa. Lo que te pido, dijo Rose lentamente, es permiso para estar orgullosa de ti públicamente, permiso para contarle a la gente sobre mi nieta, la general, sobre la mujer que sirve a su país en formas que no puedo comprender pero que sé que importan. Te pido el derecho de reclamarte, Aria, aunque te fallamos cuando contaba. La solicitud fue a la vez conmovedora y dolorosa, reconociendo que mis logros se habían convertido en una fuente de orgullo para las personas que dudaban de ellos cuando requerían fe en lugar de pruebas, pero también representaba algo hacia lo que había estado construyendo durante 2 años. La capacidad de aceptar el reconocimiento en mis propios términos en lugar de buscar la aprobación de personas que habían condicionado su amor a su comprensión. Puedes estar orgullosa, abuela, dije, mirando el río que llevaba la historia hacia el mar. Pero entiende que la nieta de la que estás orgullosa no es la misma persona que solía venir a la cena del domingo esperando que aceptara su misteriosa carrera. Es alguien que aprendió que el respeto se gana a través de la acción, no se otorga a través de la relación. Es alguien que construye su propia familia a partir de personas que la ven claramente en lugar de tratar de arreglar a personas que prefieren su cómoda ceguera. La conversación terminó con amor, pero no con reconciliación. Rose entendió, en la forma en que a veces lo hacen las personas muy viejas y muy sabias, que algunas transformaciones son tan completas que el regreso se vuelve imposible. Ya no era la Aria que necesitaba la aprobación de su familia para sentirse digna, era alguien que había aprendido a medir el valor por las misiones cumplidas, las vidas salvadas y las amenazas neutralizadas. Esa noche, organicé una pequeña cena en mi apartamento de Alexandria. Patricia,
Sandra, María y otras 3 oficiales cuyas carreras habían sido moldeadas por el conocimiento de que la excelencia era nuestro único camino hacia la igualdad. Hablamos sobre las operaciones actuales dentro de los límites de la clasificación, compartimos historias de guerra que nunca aparecerían en las historias oficiales y planeamos estrategias para asesorar a la próxima generación de mujeres que seguirían nuestros pasos. Mientras el sol se ponía sobre el Potomac, Sandra levantó su copa en un brindis que capturó todo lo que había aprendido sobre la lealtad familiar y la elección entre pertenecer y ser fiel a uno mismo. Por las familias que construimos, dijo, y las familias de las que crecemos, por las personas que nos ven claramente y el coraje para dejar ir a aquellos que nos prefieren borrosos, por el servicio que importa más que la comodidad, y por las mujeres que eligen la misión sobre la aprobación. Brindamos por esa verdad, por la comprensión de que algunos de nosotros estamos llamados a proteger en lugar de pertenecer, a servir en lugar de ser servidos, a guardar secretos que mantienen a otros a salvo en lugar de compartir historias que nos hacen populares. Y mientras miraba alrededor de esa mesa a las mujeres que se habían ganado su lugar a través de la competencia y el coraje, me di cuenta de que el mayor fracaso de Derek no fue arrestar a su hermana por hacerse pasar por oficial, su mayor fracaso fue nunca entender que las mejores familias no son asignadas por nacimiento. Son elegidas por personas que reconocen tu valía antes de que el mundo la valide, que te apoyan cuando la misión se vuelve difícil y que nunca necesitan esposarte para demostrar su propia importancia. La mujer que una vez había conducido a Willowbrook esperando aceptación se había convertido en alguien que creaba aceptación, que construía en lugar de rogar, que servía a niveles que no requerían explicación a las personas que importaban. Esa transformación, nacida de la traición y forjada en la elección entre la lealtad familiar y el servicio nacional, me había enseñado la lección más valiosa de mi carrera militar. A veces, la mayor victoria no es derrotar a tus enemigos, es superar la necesidad de aprobación de personas que eran demasiado pequeñas para ver tu valía en primer lugar. A continuación, y a medida que esta historia se desvanece silenciosamente en las sombras de tu mente, disolviéndose en los espacios silenciosos donde la memoria y el misterio se entrelazan, comprende que esto nunca fue solo una historia. Fue un despertar, un pulso crudo de la verdad humana envuelto en secretos susurrados y emociones veladas. Cada palabra una astilla de realidad fracturada, cada frase un puente entre mundos vistos y no vistos, entre la luz de la revelación y el oscuro abismo de lo que permanece sin decir. Es aquí, en este espacio liminal, donde las historias respiran su magia más potente, agitando las cámaras más profundas de tu alma, provocando los miedos tácitos, los deseos enterrados y las frágiles esperanzas que se aferran a tu corazón como frágiles brasas. Este es el poder de estos cuentos, estas confesiones digitales susurradas en el vacío donde el anonimato se convierte en la máscara de la verdad y cada espectador se convierte en el guardián de secretos demasiado pesados para llevarlos solos. Y ahora ese secreto, ese eco tembloroso de la realidad de otra persona, se convierte en parte de tu propia narrativa sombría, entrelazándose con tus pensamientos, despertando esa innegable curiosidad, el insaciable hambre de saber qué hay más allá. ¿Qué historias aún no se han contado? ¿Qué misterios se ciernen justo fuera de tu alcance, esperando que los descubras? Así que aférrate a este sentimiento, este hilo eléctrico de asombro e inquietud, porque es lo que nos conecta a todos a través de la vasta e invisible red de la experiencia humana. Y si tu corazón se acelera, si tu mente se detiene en los ¿qué pasaría si los tal vez, entonces sabes que la historia ha hecho su trabajo, su magia se ha entretejido en la tela de tu ser. Así que antes de que te alejes de este reino, recuerda esto, cada historia que encuentres aquí es una invitación susurrada a mirar más profundo, a escuchar más atentamente, a abrazar la oscuridad y la luz por igual. Y si te encontraste perdido, te encontraste cambiado incluso ligeramente, entonces honra esta conexión manteniendo viva la llama. Dale me gusta a este vídeo si la historia te persiguió. Suscríbete para unirte a la comunidad de buscadores que persiguen las verdades invisibles y toca la campana para ser el primero en saludar la próxima confesión, la próxima sombra, la próxima revelación esperando surgir de las profundidades. Porque aquí, no solo contamos historias, las invocamos. Nos convertimos en recipientes para lo olvidado, lo oculto y lo tácito. Y tú, querido oyente, te has convertido en parte de este ritual sagrado. Así que hasta que el próximo cuento te encuentre en las horas tranquilas, mantén tus sentidos agudos, tu corazón abierto y nunca dejes de perseguir los susurros en el silencio. Gracias por ver. Buena suerte. Cuídate.